Podemos empezar. Bien, vamos a continuar entonces con la cuarta sesión. ¿No? La sesión de hoy se llama Las consecuencias del problema en la vida. Les voy a pedir que pongan muchísima atención porque es un poquito nutrida la sesión de hoy, pero trae muchos conceptos que necesitamos nosotros entender para que nosotros podamos entender lo que está pasando en nuestra vida y cómo el problema nos afecta para que nosotros podamos hacer cosas en sentido de esas consecuencias. Hoy estamos, ya revisamos la tarea, ¿sí? Vamos a checar esta frase. La forma en que nosotros nos entrenemos para la vida repercute en nuestra salud mental y corporal. Es decir, todo lo que nos sucede en la vida tiene una repercusión en nuestra salud física. Inevitablemente nosotros no somos nada más mente, somos cuerpo. Y entonces lo que nosotros hagamos tiene una influencia directa en cómo nos sentimos, cómo vivimos físicamente. Entonces, fíjense bien, cada problema que nosotros tenemos y por los que pasamos, ustedes le pusieron un nombre, dijeron depresión, ansiedad, enojo, tristeza, alegría, el problema que ustedes hayan estado detectando, que ha venido acompañándolos en sus vidas, ese problema nos afecta en la vida, nos afecta en nuestras emociones, ¿sí? Las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones están puestas en nuestra vida para que nosotros podamos gestionar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el miedo nos sirve a nosotros cuando hay un peligro. Si yo veo que hay un incendio y me da miedo, corro. Me ayuda a correr, me ayuda a apartarme del peligro para proteger mi vida. Entonces, las emociones tienen esa parte buena que nos ayudan. Cualquier emoción, aunque sea una emoción negativa. El enojo, cuando es un enojo por alguna situación que es indignante, por ejemplo, tú vas en la calle y ves que están golpeando a alguien, que están insultando a tu mamá y te enojas, es un enojo por una situación que está sucediendo y que te va a ayudar a defender a tu mamá, que te va a ayudar a defenderte, a defender tu dignidad. O sea, las emociones en este sentido son buenas. El problema es cuando las emociones se salen de nuestras manos. Y cuando el enojo es por cualquier cosa, cuando el miedo es por cualquier cosa y estamos encerrados en nuestras casas llenos de miedo, cuando no queremos hacer cosas, no nos atrevemos a tener proyectos, no nos atrevemos a ir a pedir trabajo, no nos atrevemos a convivir por miedo, por este miedo que nos paraliza. Entonces, la emoción afecta mi vida y se vuelve dañina para mi vida. Me limita a hacer cosas, esa emoción me embarga y me afecta. No solamente me limita a hacer cosas o me hace que haga cosas que no quiero hacer, un enojo desproporcionado me puede ocasionar que yo rompa cosas, que yo insulte a las personas, sino que también me limita o me hace hacer cosas que no puedo y esto me puede traer problemas, ¿sí? Entonces, es importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones para que en la medida que yo aprenda a gestionar las emociones, voy a tener mejor salud física. Ahorita lo vamos a revisar cómo está este hilo conductor que va desde la emoción hasta estos problemas físicos, ¿no? Esta presión elevada, estas constantes enfermedades que pueden ser un sistema inmunológico deprimido porque tengo las emociones al tope. Entonces, las emociones no son ni buenas ni malas, es cómo las estemos gestionando y pueden afectar nuestra salud física. También pueden afectar nuestras relaciones sociales. El problema que hayamos vivido en nuestra vida, que ustedes le pusieron nombre el otro día, yo les dije, en mi caso, la tristeza, ¿sí? Es una emoción que me hace que yo haga cosas, ¿sí? Que me aísle, que me deprima, que me dé tristeza, que no quiera convivir con nadie. Eso afecta nuestras relaciones sociales.
La situación que ustedes hayan detectado, el problema que ustedes tengan en su vida, afecta también sus relaciones sociales. Porque las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, ¿sí? Todos ellos con los que nos relacionamos desde esa historia que nosotros nos contamos. Y esa historia que nosotros nos contamos puede estar saturada de quejas, de enfermedades, de creencias limitantes, de emociones mal gestionadas, y nos relacionamos desde ahí. Imagínense que mi problema en toda mi vida haya sido que me pasó algo en el pasado, no gestioné bien esa situación, no perdoné, no cerré un ciclo de vida, y entonces vengo arrastrando en mi vida rencor, enojo, deseos de desquitarme. Entonces yo me voy a relacionar en el presente desde ahí, ¿no? Con las personas que me rodean desde ahí. Entonces me va a generar emociones negativas y no me va a permitir relacionarme de manera positiva con las personas que me rodean. Esos problemas también afectan nuestras creencias. Muchos de nosotros hemos pasado una vida rodeada de problemas que no hemos sabido gestionar y hemos puesto nuestra vida, nuestro foco de atención en esos problemas. Entonces, en este momento, puede ser que nuestra creencia es lo que el problema nos ha hecho sentir, que no podemos, es una creencia limitante, ¿no? Que nadie me quiere, es una creencia limitante, que nadie me escucha, que yo estoy sola en todos los problemas que me suceden. Son creencias limitantes fruto de todos esos problemas que hemos estado viniendo. Entonces tenemos que trabajar creencias limitantes, ¿no? Y aparte también nuestro estado de ánimo. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado luchando con el problema y en el presente tenemos un estado de ánimo triste, opacado, en desánimo, y nos afecta? No nos sentimos bien, alegres, no nos sentimos entusiasmados, sino sentimos al contrario, ¿no? Que hay emociones negativas en nuestra vida, estados de ánimo negativos. ¿Producto de qué? De que nuestra vida está focalizada en esas cosas negativas que nos han pasado. Ahora bien, fíjense bien, la manera en que nosotros narramos o contamos nuestra vida afecta nuestro estado emocional. Empezamos a revisar primero cómo afecta nuestro estado emocional. Las emociones son un estado afectivo. Nosotros tenemos emociones. ¿Cuáles emociones? Hay muchos autores que hablan de diferentes emociones, diferentes autores que dicen, incluyen unas emociones y otras. Yo me voy a quedar con uno que nosotros le hemos puesto la matea. Matea. Miedo, alegría, tristeza, enojo y amor, ¿sí? Son emociones que están a nuestro alrededor, básicas, pero que esas emociones responden hacia situaciones externas e internas que nos suceden. Les explico. Por ejemplo, viene a mí un pensamiento, un recuerdo mal gestionado, un recuerdo de algo malo que me pasó, y ese recuerdo y ese que viene a mi pensamiento me va a traer una emoción negativa. Me va a traer una tristeza o me puede traer un enojo porque algo pasó y me enoja otra vez. Entonces, ese es un estímulo interno que yo misma estoy permitiendo porque estoy focalizando mi recuerdo en eso negativo. Y viene entonces la emoción negativa, ¿no? Mi estado emocional se altera. Ahora, externamente estoy yo aquí y llega alguien, ¿sí? Sucede algo en mi contexto y me detona un estado emocional. Resulta que ahorita estoy yo aquí y allá afuera se está peleando alguien. En ese momento se altera mi estado emocional. Hay gritos, hay una confusión muy grande y yo me pongo alterada. Me altero por lo que está pasando. Eso es un estímulo externo. Viene mi hijo, ¿sí? Viene alguien
alguien de mi contexto, mi vecino, y me insulta. Y entonces yo ante ese insulto, ante ese estímulo que viene del exterior, reacciono. Viene la emoción. Y esa emoción me coloca en un estado emocional vulnerable, ¿no? Porque en ese momento empieza el enojo tal vez, o empieza la desesperación, o puede empezar la tristeza, y caigo en ese estado emocional. Entonces, internamente puede venir un estímulo en mis recuerdos, en mis pensamientos. Externamente sucede algo y me hace reaccionar ante ese estímulo externo. Ok, está bien hasta ahí. Pero ¿qué sucede? Que estas emociones producen cambios orgánicos en mi vida, producen problemas o cambios, o alteran mi estado fisiológico y mi estado endocrino. ¿Qué es el estado fisiológico? Alteran mi cuerpo. Imagínense que yo en este momento empiece a temblar y yo me dé un miedo muy fuerte por el temblor. Entonces, fisiológicamente mi cuerpo va a reaccionar ante el miedo. ¿Y cómo va a reaccionar mi cuerpo? Pues me va a doler el estómago probablemente, se me va a acelerar el pulso, el ritmo cardíaco, probablemente se me eleve la presión arterial, se me seque la boca, probablemente entre yo en un estado de alteración completa en la que me duela la cabeza. Todo mi cuerpo se altera por una emoción. Cuando es una emoción que viene por algo que está fuera de mis manos, un temblor no está en mis manos, no lo controlo, viene el miedo. El miedo tiene la función de que yo me corra, me esconda, de que yo proteja mi vida. Pero si yo permanezco en un estado de miedo siempre, es decir, si yo tengo miedo porque tembló, pero ahorita no está temblando, pero tengo miedo de que alguien me diga algo, tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de salir, tengo miedo y vivo en un estado constante de miedo. Tengo miedo de que si no tengo para comer mañana, y tengo miedo de que si me corren del trabajo, y tengo miedo de que si mi hijo hace aquello, y si mi hijo hace lo otro, y tengo miedo, siempre estoy en constante miedo, voy a estar en un estado fisiológico alterado, constantemente alterado, porque ese miedo produce que mi organismo responda ante esa emoción y entonces se altera, ¿no? ¿Y por qué viene toda esta alteración? Porque aquí tenemos otro sistema que viene pegadito a las emociones, ¿no? El estado, la parte endocrina de nuestro cuerpo, el nivel endocrino. ¿Qué es el nivel endocrino? El nivel endocrino en nuestro cuerpo tenemos una serie de glándulas encargadas de regular las funciones vitales, que secretan hormonas para regular las funciones vitales. Por ejemplo, tenemos unas glándulas que secretan progesterona para que nosotras las mujeres, y testosterona con los hombres para que tengamos regulada nuestros ciclos menstruales. Todo nuestro sistema hormonal femenino está regulado por esas glándulas. Hay otras glándulas que se encargan del metabolismo. Por ejemplo, aquí tenemos unas glándulas que secretan algunas sustancias que nos ayudan a tener un metabolismo normal. Cuando hay un problema en la hipófisis, por ejemplo, que es una de las glándulas, se altera nuestro metabolismo y tenemos hipertiroidismo o hipotiroidismo, es decir, empezamos a subir de peso porque nuestro metabolismo se alenta mucho, o bajamos mucho de peso porque se acelera. Entonces, nuestro cuerpo reacciona a esas emociones. Nuestro sistema endocrino reacciona. Tenemos, por ejemplo, el cortisol que se secreta en el cerebro, y el cortisol lo que produce es que nosotros nos respondamos a las situaciones de estrés. Es decir, si hay un incendio afuera, inmediatamente mi cuerpo se prepara para huir, para protegerse. ¿Cómo lo hace? Mi cuerpo secreta
cortisol, que hace el cortisol y la adrenalina, que es otra cosa que se secreta en nuestro cuerpo, responden ante ese estrés que estoy pasando ahorita. Tengo un estrés muy grande porque hay un incendio y el cortisol y la adrenalina me hacen activarme para proteger mi vida. Si yo permanezco constantemente con esos niveles elevados de cortisol y adrenalina, me van a afectar mi cuerpo. Esos son solamente para responder ante una amenaza. El problema es cuando nuestras emociones están descontroladas y siempre estoy pensando que estoy bajo una amenaza. Es decir, siempre estoy con miedo, siempre estoy con enojo, siempre estoy en un estado alterado emocionalmente, sí, con ira, con enojo, con miedo. Siempre estoy con aquellas emociones al tope y estas emociones me están haciendo que yo esté secretando cortisol, adrenalina, ¿sí? Hay otras glándulas en mi cuerpo que secretan insulina, que se alteran también. Cuando alguien tiene diabetes o aun cuando no tenemos, se elevan nuestros niveles de azúcar en sangre, porque la insulina, que es otra de las sustancias que genera nuestro cuerpo, también se altera la secreción de insulina por estos problemas emocionales. Entonces, imagínense hasta dónde el que yo no aprenda a gestionar mis emociones, el que yo no aprenda a gestionar mi miedo, el que yo no aprenda a gestionar mi enojo, el que yo no aprenda a gestionar la ira, el que yo esté constantemente en este sistema alterado emocionalmente, afecta mi cuerpo. De tal manera que lo afecta tan grande que mi cuerpo reacciona de manera fisiológica y endocrina ante nuestros estados emocionales alterados. Y entonces no queremos comer, ¿sí? Entonces viene este desgano, viene, por ejemplo, la tristeza, produce decaimiento, produce sueño, inapetencia, el hambre se nos altera. Y entonces todo nuestro cuerpo está reaccionando. Es importante que ustedes vayan tomando nota porque vamos a hacer una actividad más adelantito en donde ustedes van a identificar, fíjense bien, identificar cómo el problema que han vivido en sus vidas les ha afectado sus emociones. ¿Cuáles emociones les ha afectado? ¿Viven con miedo? ¿Viven con ansiedad? ¿Viven con tristeza? ¿Viven con enojo? ¿Sí? ¿Con qué emoción es con la que ustedes han estado conviviendo que les ha permanecido, les ha estado afectando su cuerpo, su sistema de salud? Y luego también vamos a detectar qué partes de nuestra salud nos ha estado afectando estas emociones. Entonces, recapitulando, cuando algo sucede en el exterior, llegó mi hijo, y reprobó en la escuela, llegó se peleó en la escuela, lo expulsaron, llegó mi vecino a insultarme, pasó algo en mi exterior, entonces se detona un pensamiento, ¿sí? Este vecino siempre me está atacando, mi hijo siempre está un problemado, yo siempre tengo que estar enfrentando estos problemas. Y entonces se activa, ¿sí? La amígdala, que es una parte que tenemos aquí atrás del cerebro, que regula las emociones. Entonces se altera, se activa y entonces empezamos nosotros a tener una reacción, ¿sí? Empezamos a secretar cortisol y reaccionamos. Tenemos una respuesta emocional muy fuerte, enojo, mucho miedo, mucha ira, ¿sí? Y entonces viene esta intoxicación de cortisol que no hace más que alterarnos muchísimo y hacer que fisiológicamente respondamos ante eso. Ahora, fíjense bien,
Cuando nosotros estamos siempre bajo esta intoxicación de cortisol, siempre manejamos los niveles de cortisol muy altos porque siempre estamos enojados, siempre estamos con las emociones al tope, ¿no? Con el miedo al tope. Cuando pasa esto, nuestro sistema inmunológico se deprime. Porque les vuelvo a insistir, esto está hecho para que reaccionemos un momento y nos defendamos, huyamos, nos protejamos la vida. Pero no es más que para reaccionar en un momento. No es para estar siempre así. No aguanta nuestro cuerpo esto, ¿sí? Porque el cortisol, no sé si ustedes han visto, algunos medicamentos traen cortisona. Bueno, la cortisona es para cuando estás muy inflamado, te desinflame. El cortisol a grandes cantidades lo que hace es que nos inflama. Colitis, gastritis, ¿sí? Osteocondritis, inflamación de los tendones. Y entonces permanecemos intoxicados, inflamados por el cortisol. Esto es cuando algo sucede en mi exterior. Ahora, cuando en mi interior, aquí adentro de mí, no sucedió nada, todo está tranquilo a mi alrededor, estoy tranquila en mi casa, todo marcha bien, pero mis pensamientos, ¿sí? Están recordando, están trabajando, recordando algo que pasó en el pasado, pensando en algo que aún no sucede, pero que nosotros pensamos que puede suceder, ya sea que estemos pensando en algo que sucedió en el pasado, que cuando lo recuerdo me vuelve a enojar, me vuelve a hacer sentir triste, me vuelve a hacer sentir miedo, o estamos pensando en algo en el presente que todavía no sucede, pero que ya me está a mí preocupando. ¿Y si mi hijo le pasa? ¿Y si mañana no? ¿Y si pasado mañana? ¿Y si me enfermo? Y el easy, cosas del futuro que aún no suceden, pero que nosotros ya estamos trayéndolas al presente y eso nos está haciendo que nuestro sistema emocional, nuestras emociones se detonen. Fíjense, pensamientos de algo que no está sucediendo en mi aquí y en mi ahora. En mi aquí y en mi ahora puede estar todo en paz y tranquilo. Puede estar mi familia bien, físicamente me encuentro bien, económicamente me encuentro bien, pero mi mente está trayendo del pasado cosas que ya no están en mi presente, pero que me siguen trayendo recuerdos dolorosos, recuerdos, problemas que me detonan angustia, ansiedad, miedo, temor, o del futuro, cosas que no suceden, cosas que están en el futuro, que ni siquiera están sucediendo, pero que yo ya estoy preocupándome por ellos. Ya estoy preocupada por lo que aún no sucede. Y les comentaba lo que dicen las investigaciones, que el 90% de las cosas que nosotros pensamos que van a suceder y nos intoxican de cortisol y nos enferman y nos alteran las emociones, no suceden. Pero ya mi pensamiento detonó emociones. Ya activó mi amígdala y ya hizo que yo reaccionara. Y entonces, esto está provocando que yo esté con un sistema emocional alterado y con una salud física alterada. Ya estoy con colitis, ya estoy con gastritis, con glucosa elevada, con presión arterial elevada, con taquicardia, con cansancio, dolor de cabeza. Sí, hace tiempo platicaba yo con una amiga mía muy querida y se le subió la presión arterial. Y entonces fue a ver al médico, no se la podían controlar y estuvo un tiempo hasta que ya la lograron estabilizar. Cuando le preguntó qué estaba pasando, le comenta al médico, el médico al ver que no se le podía controlar tan fácil, le pregunta qué estaba pasando en su contexto y ella le comenta alguna situación que detonó que se le subiera la presión. Y el médico le decía, su presión se le eleva por una cuestión emocional, tiene que estar calmada, tiene que estar relajada. O sea, una de las cosas que podemos hacer para mantener nuestra
presión arterial estable es nosotros trabajar nuestras emociones, trabajar en nuestra propia percepción de la realidad. Percibimos una realidad que a veces no es la que está sucediendo. Percibimos una realidad, vemos lo que está, traducimos lo que está sucediendo como amenaza. Y a veces no es una amenaza, muchas veces no es una amenaza. O sea, me dijo mi vecina, me volteó a ver, híjole, ya me hizo sentir mal, o sea, ni siquiera la vecina a lo mejor trae un problema, pero nosotros lo percibimos como una amenaza. Y ese es percibirlo como una amenaza, nuestro cerebro no distingue si es una amenaza irreal o fantasía. Mi cerebro reacciona ante eso que nosotros pensamos que es una amenaza, aunque solo sea una chaqueta mental mía, o sea, aunque solo sea algo imaginario, que no esté en la realidad. Entonces, es importantísimo aprender a diferenciar qué pensamiento sí significa, representa una amenaza real y cuál pensamiento no. El 80% de las consultas se deben a emociones mal gestionadas. Imagínense hasta dónde vamos al médico y estamos constantemente en el médico porque no sabemos gestionar una emoción. Hace unos días vino un amigo muy querido a mi casa. Estamos haciendo un proyecto y trae un dolor de estómago en un costado, ¿no? Mi hijo es médico y le digo, por favor, pudieras atenderlo, checarlo, a ver qué le pasa, y parece ser que ha estado bajo mucho estrés, muchas demandas de trabajo, haciendo muchas cosas y correteando, y ya le está afectando físicamente. O sea, el nivel de estrés que trae tan alto por las presiones del medio están haciendo que ya su salud física se vea afectada. Entonces, lo que tiene que hacer ahorita es bajarle un poquito al estrés, tal vez hacer alguna terapia de relajación, tal vez salir un momentito de todas las presiones para poder trabajar sus pensamientos, bajarle a todos los requerimientos del contexto y ver cómo eso puede mejorar su salud física. Ahora, fíjense bien, el problema afecta también la manera en que nos relacionamos con las personas, ¿sí? Nosotros percibimos todo lo que nos pasa nos genera emociones. Entonces, si yo vivo, como habíamos dicho, bajo el enojo, por algo que me sucedió en el pasado o por algo que me están haciendo y no sé gestionar mi enojo y estoy enojada, ¿sí? Si vivo yo con la negatividad de mis pensamientos que me dicen toda la vida te ha ido mal, tú siempre, etcétera, etcétera, la negatividad en mi vida, si yo vivo con depresión siempre en mi vida, triste, melancólica, con una visión del futuro gris, vivo con miedo, vivo con ansiedad, yo me voy a relacionar con mi familia, me voy a relacionar con mis amigos, me voy a relacionar con mis compañeros de trabajo, con mis vecinos, desde esas emociones. Entonces, imagínense, estoy enojada y viene mi vecino, viene a preguntarme algo y yo le contesto desde el enojo que traigo. Le mal contesto, le pongo mala cara. Él no tiene nada que ver con que yo esté pensando cosas que no estén sucediendo y me esté enojando por algo que pasó hace muchos años. Él no tiene la culpa de nada de eso, pero yo le estoy contestando y me estoy relacionando con él desde mi enojo, desde mi frustración. Vienen mis hijos y a mí en el pasado me fue muy mal. Tuve muchas malas experiencias y eso me ha hecho sentir frustrada y muy negativa. Siempre estoy pensando que a mí toda la vida me va a ir mal, que yo siempre me va mal en la vida, todo es negativo. Entonces, están mis hijos creciendo y entonces yo me relaciono con ellos desde la negatividad, desde el no se puede, nosotros siempre, todo el mundo nos quiere ver la cara. Desde ahí me relaciono con ellos y les voy a transmitir toda esta negatividad.
toda la tristeza que yo traiga, todo el miedo que yo tenga. Yo les quiero confesar algo. Estoy trabajando mucho con una fobia que yo tengo, que es una fobia a los reptiles, específicamente a las víboras. Yo nunca, gracias a Dios, las he visto de lejos, ¿verdad? Nunca he tenido un contacto, ojalá nunca lo tenga, cercano con ellas. Pero ¿saben por qué les tengo miedo? Porque mi madre cuando estuvo chica creció en un rancho en donde, en una zona que es semiárida, crecieron, mis abuelos tenían un rancho muy grande con ganado y todo eso, y ahí vivían ellos en medio de la nada, en ese rancho, y mi madre siempre cuenta que ella salían de su casa y en las cercas de la que rodeaban la casa, se enrollaban ahí las víboras, ¿no? Y eran víboras de cascabel. Entonces dice que ella le daba terror salir y verlas enrolladas, le daba mucho miedo encontrárselas cuando fuera caminando. Entonces ella vivió con terror, con miedo a esos animales. Yo nunca los he visto. ¿Saben quién me transmitió el miedo? Ella. Porque no he tenido hasta ahorita y espero nunca tenerlo una mala experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nosotros podemos transmitirle a nuestros hijos esos miedos, esas ansiedades? ¿Cómo nos afecta la manera en que nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo? Hay personas que están en el trabajo y no pueden reír, no pueden compartir buenos momentos, no pueden tener una charla positiva, asertiva, desde la alegría, desde el reconocimiento al otro, desde una plática ligera, desde el buen humor. No pueden porque tienen una emoción muy exacerbada en su vida. Es decir, viven enojados, viven con miedo, con tristeza y se relacionan con el otro desde ahí. Y entonces, por supuesto, que nosotros esas emociones que no hemos podido gestionar nos van a dañar, nos van a afectar la forma en que nos relacionamos. Entonces, las emociones negativas, fíjense, nos producen sensaciones de malestar y esas sensaciones de malestar las vamos a transmitir a los que nos rodean. Las emociones negativas estimulan sentimientos desagradables, nos hacen sentir mal, o sea, no me siento a gusto, no, es un sentimiento de ansiedad, de miedo, un sentimiento desagradable y desde ahí me voy a relacionar con el otro. Perciben las situaciones como dañinas. Las personas que, por ejemplo, tienen enojo en su vida y el enojo es el que gobierna su vida, esta emoción, un enojo irracional, porque es un enojo que por nada se enoja, tienen la característica de que cuando conviven con alguien, si alguien dijo algo, aunque fuera una broma, si alguien dijo algo, lo toman para ellos. Lo dijo por mí y se molestan. Seguramente eso lo está diciendo por mí, ¿sí? Seguramente aquello es por mi causa. Me volteó a ver mal. Llegó su compañero de trabajo con el ceño fruncido, me volteó a ver mal, ¿sí? Me echó unos ojos horribles, seguramente. Y ya están enojados, ya están molestos, negativos, tristes, porque entonces están también percibiendo la realidad, no solamente se relacionan con el otro desde esa emoción negativa, sino que perciben la realidad también desde esa emoción. Desde esa emoción filtran todo lo que está ocurriendo, ¿no? Estoy triste y voy, dijeron aquello y me dio más tristeza, ¿no? O sea, desde mi tristeza, no puedo tomar las cosas como son porque las filtro desde ahí, ¿no? Activan los recursos de afrontamiento, las emociones, ya dijimos, nos ponen en estado de alerta. Entonces, si yo voy a convivir con mis amigos y yo observo que alguien dijo algo y yo traduzco que eso es una amenaza y me enojo, me va a poner en alerta y el cortisol otra vez. Y a lo mejor el otro no significa una amenaza, a lo mejor el otro
lo dijo por otra cosa, está contando algo, a lo mejor no es hacia mí dirigido, pero yo lo tomo hacia mí y yo me pongo en estado de alerta y altero mi sistema endocrino, genero cortisol y entonces viene toda la reacción física. Nos hace ver las situaciones como amenazantes o desafiantes, ¿no? Me está desafiando, me está viendo mal, me está diciendo cosas. Yo conocí a una persona que siempre estaba enojada. El enojo era su forma de relacionarse con todos. Él siempre traía el ceño fruncido, siempre estaba molesto y lo manifestaba. ¿Sí? No les quiero hacer largo el cuento, pero este estado emocional de enojo provocó que a una corta edad ya estuviera con muchos padecimientos, entre ellos diabetes, entre ellos mucho colitis, constantemente gastritis, ¿sí? Producto de que siempre permanecía en un estado enojado. Pero lo peor de todo es que tú te acercabas a él y le decías, ¿cómo te fue en tu trabajo, no? ¿Cómo te fue en el trabajo? Y la traducción de él es, me está cuestionando, algo sabe, me quiere decir algo, algo le dijeron, y empezaba a molestarse. Y luego se lo da, ¿por qué me preguntas? ¿Qué te importa? Sí, así contestaba. Vivía en constante enojo. Entonces, todo lo que tú le preguntaras, todo lo que tú le dijeras, para él era amenazante. Y permanecía en ese estado constante, ¿no? Y por cierto que intoxicaba todo el medio, porque las personas que lo rodeaban los hacía sentir también muy mal. Nos volvemos cuando somos así, cuando nosotros somos así, nos convertimos en personas tóxicas. Porque como nos relacionamos con el otro desde esas emociones negativas, hacemos que en el otro se generen emociones negativas. En vez de transmitirle a otros emociones positivas, sacarles una sonrisa, transmitirles un buen estado de ánimo, alegría, humor, ¿sí? En vez de transmitirles entusiasmo, les estamos transmitiendo enojo, tristeza, negatividad, depresión, y entonces los estamos intoxicando. Entonces nosotros nos convertimos en personas tóxicas. No solo recibimos y convivimos con personas tóxicas, si gestionamos mal nuestras emociones, si vivimos en un estado emocional alterado, podemos convertirnos también en personas tóxicas, ¿no? Focalizamos la atención en el problema que se nos presenta. Cuando tenemos este estado emocional alterado que nos daña nuestro cuerpo, siempre estamos viendo lo negativo, siempre estamos viendo el problema y, como decíamos desde el inicio, narramos nuestra historia de vida en torno a ese problema, en torno a la angustia, en torno al miedo, en torno a la tristeza, en torno a la frustración, en torno a la negatividad, a la ansiedad, al enojo. Nosotros focalizamos toda nuestra atención en lo negativo. Y luego, las emociones, cuando son emociones producto de una amenaza real, nos ayudan a que huyamos o nos paralizan. Pero si nosotros pensamos que son emociones reales, que está sucediendo alguna amenaza, que no es una amenaza, pero nosotros la estamos percibiendo como una amenaza real, o sea, nos hace que nos alejemos de las personas, literal, no, o nos paraliza, o atacamos a las personas, ¿no? Cuando ni siquiera, para defendernos, cuando ni siquiera nos están atacando. Entonces, tenemos que conocernos muy bien. La manera en que focalizamos el problema también afecta a nuestro sistema de creencias. Fíjense bien, nosotros interpretamos la vida a partir de nuestro sistema de creencias. ¿Cómo adquirimos nuestro sistema de creencias? El sistema de creencias son aquellas creencias que nosotros nos introyectaron desde niño. Yo creo que el matrimonio debe ser así, que los hijos deben de ser así, de comportarse así. Yo creo todo lo que tú crees que debe de ser. Cuando ese sistema de creencias nos limita, es un sistema que no es saludable para nosotros, se vuelve un sistema de creencias limitante.
Este sistema de creencias limitantes son pensamientos que generalmente son falsos. Son pensamientos, creencias exageradas. Y estas creencias exageradas nos impiden desarrollar al máximo nuestro potencial y alcanzar nuestros objetivos. Es decir, nos limitan a hacer cosas porque pensamos que hasta aquí esto es lo correcto y lo demás no se puede. Tenemos un sistema de creencias cerrado, rígido, limitante. ¿Cómo el que nosotros vivamos nada más focalizado en el problema limita nuestro sistema de creencias? ¿Cómo lo hace? Porque nosotros nos percibimos así. Yo no puedo hacer nada, yo toda la vida nací para sufrir, porque como siempre me la paso focalizando mis recuerdos en lo negativo, mi creencia es toda la vida yo nací para sufrir, porque toda la vida he sufrido, ¿no? Es una creencia limitante, porque no es cierto eso. Has tenido momentos buenos en tu vida, en tu presente probablemente estés teniendo paz, tranquilidad, no te falte nada, pero sigues pensando que toda la vida, ¿no? Es un sistema de creencias que te limita. Probablemente has tenido una experiencia con tus problemas pasados en donde te haya venido la creencia de que tú naciste negado para hacer negocios, naciste negado, tú no puedes tener muchas amistades, tú no puedes, tú eres, no tienes habilidades para hacer ciertas cosas, ¿sí? Tú eres inútil en aquello. Es un sistema de creencias, probablemente porque te ha pasado cosas en las que no has podido hacer algo y ahora ya tú piensas que así eres. Y no eres así, es una creencia limitante. Puede ser que haya cosas que te puedan limitar, pero si desarrollas habilidades, puedes trabajar muchísimas cosas. Entonces, el sistema de creencias que nosotros adquirimos a partir de venir luchando con un problema nos puede limitar, porque ese problema, esa lucha con el problema, ese contar nuestra historia siempre de manera negativa, puede haber generado un sistema de creencias de yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo, yo siempre voy a ser tratada así, yo nunca voy a salir adelante, y entonces te limita. Y entonces todas las potencialidades que tú tienes, todas las habilidades, todas aquellas fortalezas que tú tienes, las limitas a ese pensamiento de no puedo, no sirvo, no valgo. Y todo lo que tú puedes hacer, entonces no lo haces porque te limita este sistema de creencias. Entonces es importantísimo dejar de ver ese problema, nuestra vida girando en torno a ese problema. Es importante poder ver quiénes somos realmente. No somos ese problema, no hemos vivido toda la vida con ese problema. Somos unas personas con muchas otras fortalezas, habilidades, que ese problema nos ha limitado y nos ha metido aquí unas creencias limitantes. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Y si me pueden acompañar, Maritza, no sé si esté todavía por aquí con nosotros. Yesenia, creo estaba. Vamos a hacer una pequeña ejercicio con una hojita. ¿En qué consiste nuestro ejercicio? Y bueno, le invito a la psicóloga Carmen para poder trabajar todos, que nos acompañe con el ejercicio también. Yo también les voy a compartir mi experiencia en base a este ejercicio. Entonces, vamos a hacerlo. Instrucciones. Vamos a analizar las consecuencias del problema en nuestra vida. Vamos a analizar los efectos y la influencia que ha tenido el problema que ustedes ya detectaron, que ustedes hicieron miedo, ansiedad, tristeza, negatividad, enojo, el problema que ustedes hayan identificado. Vamos a analizar qué efectos emocionales ha traído a mi vida. ¿Sí? ¿Qué efectos? Emociones. Y cuando hablamos de emociones es tristeza, tristeza, miedo, alegría, desesperanza. ¿Qué emoción ha traído a mi vida? ¿Sí? Angustia. ¿Qué efectos emocionales? La segunda, ¿cómo ha afectado mis relaciones sociales?
¿Cómo ha afectado mi relación con mis familia, llámese hijos, pareja, hermanos, primos? ¿Cómo ha afectado mi relación con mi familia? ¿Cómo ha afectado mi relación con mi pareja, si tengo una pareja? ¿Cómo ha afectado mi relación con mis amistades? ¿Y cómo ha afectado mi relación con mis compañeros de trabajo? La otra, ¿cómo ese problema ha afectado mi salud física? ¿Cómo ha afectado mi salud física? ¿Cómo ha afectado mi desempeño? Y finalmente, ¿cómo esa situación ha afectado mis creencias y las ha vuelto limitantes? Les voy a dar unos minutitos para que contesten, mientras yo voy por un lápiz también para hacer mi ejercicio y compartirlo con ustedes. Estoy con usted con mucho agradecimiento por compartir su historia. Una atención personal que he tenido últimamente con alguien que está pasando algo similar, ¿no? Y entonces los efectos emocionales de la persona que he estado atendiendo son muy similares, ¿no? Él también viene de una ruptura de una relación, ¿no? Y los efectos emocionales, sí, son mucha tristeza, angustia y enojo. Está en este proceso con muchas alteraciones, mucha alteración emocional muy grande. En sus relaciones sociales con su familia ha habido un distanciamiento por cuestiones de que no me cuestionen, ¿sí? Ha habido un acercamiento con su madre, sí, pero un acercamiento desde la necesidad de alguien que me escuche, pero ha afectado las relaciones con los demás porque se ha alejado, ha habido un distanciamiento, ¿no? Con su pareja, pues bueno, viene el proceso en un proceso de separación y la relación a veces es oscilante, ¿no? Pero la mayor parte de las veces afecta la relación porque se relaciona con ella desde ese enojo que trae, desde esa tristeza y frustración incontrolada, y entonces genera constante, problema se exacerbe. Con los amigos igual un poquito de distanciamiento. Compañeros de trabajo, ha encontrado ahí con quien charlar, pero con mucha desconfianza de contar cosas, y con otros ha habido distanciamiento. En su salud física ha bajado de peso, sí, porque le ha afectado, tiene dolor de estómago, le ha afectado en su presión arterial, en cefalea, le duele la cabeza seguido, por estar pensando tanto, le duele la cabeza, y en la pérdida de peso es significativa, ¿no? Sí se le nota ya por este dolor de estómago que causado por las emociones. Esto es emocional. En su desempeño, sí comenta que no ha podido trabajar, no se puede concentrar, siempre pensando, no se puede concentrar, y ya le afectó en su desempeño laboral. Y en las creencias limitantes viene todo este sistema de creencias de eh, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo no puedo vivir así, no puedo vivir sin esta persona. Entonces tenemos que trabajar eso, no puede vivir. ¿Cuántas personas en el mundo realmente han muerto por una separación? O sea, son creencias limitantes causadas por todo este sistema emocional. Y bueno, esto sucede cuando nosotros tenemos un problema en nuestra vida y que ese problema detona todo este sistema emocional y que se nos va de las manos, y que estamos aquí para atenderlo, ¿no? Como para que empezar a entrenarnos para gestionar mejor las emociones, para relacionarnos de manera diferente, para mejorar nuestra salud física, para trabajar nuestro sistema de creencias y nuestra parte de desempeño. Gracias por compartirnos, Carlos. Maritza, ¿quieres compartirnos cómo estos pensamientos, estás aquí platicando con nosotros, son nada más pensamientos negativos, son pensamientos, nosotros le llamamos en terapia pensamientos irracionales? ¿Por qué irracionales? Porque
en este momento estoy bien, pero nada más el pensar que me puede pasar algo, nada más el pensar, y es el puro pensamiento, pero eso, pensar, nos puede causar problemas físicos muy graves. Yo les quiero comentar, haciendo una pausa, un caso que me acaba de suceder a una persona cercana, conocida. Hace aproximadamente un mes y medio falleció ella. Ella tenía tos y estaba un poquito congestionada de los bronquios, pero nada grave. Fue al Seguro Social, no al Seguro, creo que sí fue al Seguro Social, fue a atención médica, ella entra y el médico la examina y le dice, le vamos a dejar a una observación, pero no está usted mal, no es nada grave, pues le vamos a dar para que pueda expulsar esas flemas, no era nada complicado. Entonces, se queda ella en observación, su hijo sale para ir a trabajar algunos mandados y iba a regresar para que la observaran y ya la dieran de alta, no iba a quedar mucho tiempo. A las 2 horas le hablan que había fallecido. ¿Saben qué pasó? Que la dejaron ahí, le empezó a entrar tanto miedo que se empezó a ahogar, pero no era de lo que tenía, fue del miedo. El miedo le detonó una reacción física en su salud, el miedo, que se empezó a ahogar, la tuvieron que entubar y en el entubamiento fallece. Le dio un paro cardíaco. Entonces, cuando yo le pregunto al médico qué pasó, era una conocida, ¿qué pasó? Le digo, no estaba grave, ¿qué pasó? Me dice, ella no era para que se hubiera muerto. Ahí lo que desencadena esto fue que entra en una crisis de pánico, el pánico es miedo exacerbado, entra en una crisis de pánico, la crisis de pánico, que es una emoción muy fuerte, le afecta su salud física. En vez de ella controlar todo eso, estuviera aquí ahorita, si aprende a controlar, a respirar, a relajarse, a no darle lugar a esos pensamientos de que estoy haciendo aquí hospitalizada, ¿no? Le entra la crisis de pánico, viene toda la reacción física, se empieza a ahogar por necesidad. Los médicos no sabían que ese ahogamiento era por la crisis de pánico que tiene. Le dicen que la van a entubar y apenas iban a hacerlo y le da un paro cardíaco. Ella fallece de esto, ¿no? Entonces, yo sí quiero comentarles que tenemos que, tenemos que parar estos pensamientos. O sea, tenemos que aprender a gestionarlos, reconocerlos. ¿Qué tengo? Es miedos. ¿Es real lo que estoy pensando? Les voy a dejar un ejercicio. De hecho, hoy va a quedar de tarea un ejercicio para aprender a gestionar, a cuestionar estos pensamientos que nos pueden estar causando reacciones. Es para que nosotros aprendamos a conocernos y a partir de esto también aprendamos a gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, a aprender a que si nosotros nos conocemos, podemos entender muchas cosas que nos están pasando y podemos actuar. Aquí la idea es que nosotros podamos hacer cosas por nuestra salud. ¿Alguien más que desee participar? Yo quería compartir con respecto al ejercicio que acabamos de hacer compartir. Gracias. Gracias, Carmelita. Sí, ahorita estamos conociendo cómo el problema nos afecta para que nosotros podamos entender aquí también que la importancia que tiene que nosotros podamos tener un buen manejo del problema, ¿no? Que nosotros podamos voltear y reescribir una historia donde nosotros aprendamos a gestionar estados emocionales que nos detonen buenas relaciones, que nos detonen estados de salud mejor, ¿sí? Estados que nuestro desempeño mejore porque estamos gestionando nuestro bienestar y eso se va a reflejar en todo. Ok. Les voy a dejar, bueno, una tarea, espero que la puedan hacer, ¿no? Vamos a evaluar lo que ustedes dijeron ahorita, tenemos que evaluarlo. Esto tiene un objetivo. Evaluar los efectos del problema. Deben dar una evaluación de los efectos del problema en su vida. Deben de decir si son positivos o son negativos. O sea, los efectos emocionales, los efectos sociales, los efectos laborales, los efectos en mi salud,
los efectos en mi desempeño son positivos o negativos y darle una calificación. Sí, después van ustedes a analizar por qué le están dando esa calificación. ¿Sí? Si quieren, se pueden apoyar. Aquí vienen unas preguntas. ¿Cómo la ha pasado con los efectos del problema que el problema ha traído a su vida? O sea, le he pasado mal, me ha hecho que pierda amistades, me ha traído sobrepeso, me ha traído gastritis, me ha traído colitis, me ha afectado así en mi salud, ¿no? Ahora, lo que está pasando con el problema es la siguiente pregunta. ¿Es algo con lo que desea vivir? Aquí tenemos que tomar ya una postura. Y aquí tenemos que nosotros decir, sí deseo, yo quiero seguir viviendo, no importa, o no quiero. ¿Por qué es importante tener una postura? Porque aquí ya estamos definiendo claramente la necesidad que tenemos de cambiar por todos los efectos que ha traído el problema en nuestras vidas. O sea, o cambio o cambio. ¿Sí? Porque me está trayendo efectos tremendos en mi vida, ¿no? Porque han sido más los efectos negativos que los positivos, ¿no? Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo evaluaría usted los efectos del problema en su vida? ¿Positivos o negativos? Para responder aquí tienes que poner una balanza, ¿no? ¿Y por qué los evalúas de esta manera? Y como decíamos antes, bueno, porque me ha traído más efectos negativos que positivos, porque he perdido, porque estoy enferma, porque ya no quiero seguir así. Ustedes van a decir por qué. Y después de eso van a contestar las siguientes preguntas. Si evaluaron negativamente los efectos del problema en su vida, si dijeron, los efectos del problema en mi vida son negativos, no los quiero, van a contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué es tan importante para usted aquello que el problema afecta en su vida y que lo lleva a querer que ese efecto a no querer ese efecto en su vida? Es decir, si yo dije que no quiero ese efecto en mi vida, que es negativo porque afecta mi relación con mis hijos, ¿por qué? Pues porque yo amo a mis hijos, porque yo sí no me quiero relacionar porque quiero lo mejor para ellos, porque quiero generar un ambiente bonito en mi casa, que ellos quieran estar aquí, no que quieran salir corriendo. Por ejemplo, ¿no? Pues porque he estado enferma y porque no quiero que me vaya a pasar una enfermedad, porque yo me la esté provocando emocionalmente, ¿no? ¿A qué nos va a llevar esto? A que nosotros expongamos aquello que valoramos. Es decir, si yo digo que no quiero este efecto en mi vida porque daña mi relación de pareja, entonces a mí me está diciendo por qué yo soy una persona que valora las relaciones de pareja saludables, porque yo anhelo tener una pareja estable, porque yo anhelo tener una relación sin conflictos, ¿sí? Entonces, aquí estamos rescatando dos cosas, es, ¿por qué no quiero yo ese efecto en mi vida? ¿Sí? Y tenemos que decir por qué es tan importante aquello por lo que yo no quiero ese efecto en mi vida. Es importante porque mis hijos son importantes. Es importante porque mi trabajo es importante porque de ahí percibo mi sustento y entonces yo necesito que no esté ese problema en mi vida porque a mí me gusta o me gustó, quiero disfrutar lo que hago, no quiero sufrirlo, quiero llevármela tranquila, ¿sí? Y luego la siguiente pregunta, ¿puede describir alguna historia donde mencione aquello que es importante en su vida y que esté siendo afectado por el problema? Sí, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En una ocasión, mis hijos cuando estaban chicos, hasta ahorita todavía me lo reclaman, ¿no? Me pidieron en aquel tiempo que querían salir un poco más con sus amigos. Y yo no les permití muchas veces por mis preocupaciones, que eran preocupaciones mías. Era cosa que yo tenía aquí en la mente, no era algo real, ¿sí? Entonces yo demasiado los restringí y entonces esto generó un conflicto con ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante rescatar o
ver que ese problema en mi vida me trajo problemas con mis hijos, porque es importante para mí poder fomentar un ambiente de confianza en mi familia, porque mis hijos son muy importantes en mi vida. Entonces, necesitamos entonces describir una historia donde mencionemos aquello que es importante y que se haya visto afectado o que esté siendo afectado por el problema. Sí, por ejemplo, mi trabajo puede estar siendo afectado por el problema, ¿no? Porque me relaciono desde el enojo con los demás y yo de ahí como y vivo y no quiero ir a perder el problema, o a perder el trabajo o quedarme sin trabajo. Entonces, vamos a contestar eso. Y la siguiente pregunta, ¿qué otras cosas valora usted mucho en su vida que lo lleve a no querer los efectos del problema? ¿Qué otras cosas valora? ¿Valora su salud? ¿Usted valora su familia, su pareja, sus amigos? ¿Usted valora su trabajo? ¿Qué otras cosas valora mucho que el problema le esté afectando? ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta salir y el problema ha afectado mis salidas, porque yo les he contado que mi problema con el que he luchado y con el que ya estoy, gracias a Dios, en otro nivel, me aislaba, me hacía que me encerrara y a mí me gusta salir. Entonces, ¿qué valora usted mucho? Valoro conocer nuevas personas, tener nuevas experiencias y me estaba impidiendo hacerlo. Y la cuarto, ¿qué le está impidiendo hacer ese problema, no? ¿Qué te impide hacer? Me impide relacionarme de manera correcta, me impide tener una buena salud, me impide tener optimismo, ver las cosas de manera positiva. ¿Sí? ¿Qué me está impidiendo hacer el problema? Y les voy a dejar un ejercicio, ¿sí? Recuerden que uno de los que se inscribieron al curso, una de las cosas que les vamos a dar al final, les tenemos un manual de ejercicios que tienen que ver con nuestro bienestar. Este ejercicio es para la regulación de pensamientos negativos, es decir, esos pensamientos que me generan emociones que me están intoxicando y emociones que me están haciendo que intoxique yo a otros y que me están haciendo que me duela la cabeza, que me enferme, que me duele el cuerpo, que me están afectando mi salud. Esos pensamientos los vamos a regular. Este ejercicio es para la regulación de pensamientos negativos. Las instrucciones, el objetivo es detectar, que ustedes detecten ese pensamiento negativo que nos altera, ese recuerdo, ese pensamiento irracional que te altera interiormente y detonan estados emocionales relacionados con la depresión, la ansiedad, el enojo, con cualquier emoción que tú quieras, ¿sí? Ese pensamiento que detona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, primero, detectar el pensamiento. Yo estoy enojada, pensar, ¿qué me está detectando el enojo? ¿Qué me está detonando este enojo o esta tristeza? Y checar ese pensamiento, ¿sí? Este pensamiento que te está viniendo a la mente. La persona con la que he estado trabajando últimamente me dice, es que me viene el pensamiento, voy a perder mi familia. Y todavía no la pierde porque sigue en contacto y no está tan mal el contacto con la relación, pero él ya está en la crisis que le detona ese pensamiento, ¿no? Y luego, vamos a cuestionar el pensamiento, ¿sí? Vamos a preguntarnos, ¿este pensamiento es cierto o no es cierto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué evidencias confirman la veracidad que este pensamiento es verdad? ¿Qué evidencias? Pues ninguna, ¿no? O si dices, es que ya me va a dejar, bueno, estamos separados, pero pues se sigue comunicando conmigo, estamos en buenos términos, hay una probabilidad alta de que se solucionen las cosas. ¿Qué evidencias hay de que el pensamiento es verdadero? La siguiente, tenemos que cuestionarnos si el pensamiento tiene alguna utilidad. ¿Esto que estoy pensando me está siendo útil? ¿Me sirve de algo? ¿Me es útil para seguir en esto para mí o es útil para alguien? Si la respuesta es no, tenemos que empezar a pensar a desechar el pensamiento, ¿no? Lo que te transmite el pensamiento,
¿El pensamiento te inspira a hacer algo bueno? Este pensamiento me está haciendo que me enoje y el enojo me está haciendo que yo quiera ir a pelearme, que yo quiera contestarle. ¿Ese pensamiento te inspira a hacer algo bueno? ¿Ese pensamiento te anima o te desanima? Y luego vamos a cuestionar la necesariedad del pensamiento. ¿Este pensamiento me es necesario o no me es necesario? No lo necesito. ¿Es importante o necesario para continuar pensando en esto? Sí, si las respuestas de todas las preguntas son que el pensamiento no es cierto, no es útil, no te estás transmitiendo cosas buenas, no es necesario, entonces deséchalo. ¿Y cómo lo vas a desechar? Vas a cuestionarlo y vas a decir, no es cierto. Ay, que te va a pasar, te vas a enfermar. No me estoy enfermando, yo estoy bien, ya me chequé física. No es cierto, ¿no? Ay, que si no haces eso en la semana que entra te va a pasar. O, ay, que hace muchos años te hicieron aquella persona, ya pasó. No me es útil pensar en eso, no me trae nada positivo. Sí pasó aquello, pero en el presente no es cierto, ya eso quedó hace muchos años atrás. Lo cuestiono y eso me ayuda a desecharlo. Entonces, cada vez que tengamos entre semana un pensamiento negativo, vamos a utilizar esta técnica para la regulación de este pensamiento. ¿Sí? Les invito a que lo tomen en cuenta. Este material se va a subir a la plataforma y para que lo tengan ahí. Y también vamos a subir, no sé si lo vamos a compartir en el grupo para los que estuvieron presentes hoy aquí. Con esto yo les agradezco su participación y le dejo el lugar a la doctora Carmen para que ella continúe con ustedes.